Química 3. Hoy vamos a seguir trabajando con nuestro sitio web, que es este exactamente. Y lo primero, en el vídeo anterior, en el directo anterior, le habíamos pedido que se ponga a trabajar, cambiar UXUI del apartado de miembros. Y voy a ir a donde nos habíamos quedado, justamente al hilo que estaba aquí, en OpenCode. Voy a ir a la escena donde está el chat también. Fijaros que se lo habíamos lanzado 2 veces y no había respondido. Lo voy a copiar ahora y se lo voy a lanzar ya. Estamos con Química 3, con el de OpenCode Go y entiendo que se va a poner a trabajar. Muy buenas Antonio, muy buenas Daudi, muy buenas Tomás. Se escucha bien, ¿verdad? OpenCode está así hoy tranquilito. Hace un rato, mientras estaba preparando la emisión, le puse, ¿ves el proyecto? Y en ese momento me di cuenta que tenía que actualizar, o podía actualizar OpenCode, y lo paré y lo hice. Bien, sí, veo el proyecto. Ok. Ya tengo leídos, perfil JSX, miembros, members public grid, tabs. Recordamos, una de las cosas que le habíamos dicho era lo siguiente, que el grid de miembros tenga los mismos paddings que, por ejemplo, el grid de los posts del blog y de los recursos. También le habíamos dicho que cuando entráramos al detalle de un perfil, en lugar de utilizar el formato que teníamos montado desde el año pasado, creo, que era este, más orientado a nuestra vieja aplicación Hilos, que terminó siendo el foro. Bueno, que el formato era viejo y las tabs también son viejas. Entonces le dijimos que lo adapte al ancho completo de todos los apartados, que además tuviera un formato muy parecido al detalle de un recurso, con su avatar aquí, el nombre, la presentación, información, y que en el caso de los miembros, estos tabs fueran los tabs que utilizan, por ejemplo, estos mismos, o lo que se utiliza también en la home, en algunos apartados. Aquí, este mismo. A ver si hoy Kimi nos responde y no... Ya empezó a trabajar, mirad. El padding ya es el mismo que los apartados que ya vimos. A ver, OpenCode está respondiendo muy bien hoy. Con ganas y rápido. Una cosa, en mi lista de tareas, lo tengo aquí, habíamos arreglado el alto de los cards, los carruseles, los montamos, la tabla del foro, que también la montamos. Había que pulir cosas porque creo que Tomás fue alguien que compartió algunas sugerencias para darle un poquito más de cariño a cada fila de la tabla. Quizás lo podemos hacer. Estaba la cuarta parte, que era el tema de miembros, que es lo que le mandamos hace un momento. Cambiar hilos feed. Esto lo apunté yo en el último directo al voleo. ¿Y por qué era exactamente lo de cambiar hilos feed? A ver, si yo me voy, por ejemplo, mientras OpenCode trabaja, yo me voy a lo que eras... no, 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 no. Hilos feed era un archivo del proyecto. Voy a ir a la escena un momento donde no está el chat para que se vea mejor. Y si yo me voy a los archivos que estaban por... cargando cambios... No, aquí no estaban los archivos. Aquí. Hilos feed. Este era un archivo que no le queríamos llamar hilos. Entiendo que si le decimos simplemente cambia el nombre,
no solamente va a cambiar el nombre del archivo, sino que va a hacer un ajuste en los demás archivos donde se referencie este fichero. Quiero decir que va a trabajar un poquitito más. Ok. Según estoy viendo, OpenCode ya me dice que terminó. Grid miembros, perfil público. Vamos a ver el perfil público. Estoy como Glendito, que es el administrador ahora mismo de ficticio de la web. Bueno, a ver. Mantuvo el mismo formato que el detalle de un recurso. Mantuvo, como digo, el avatar y no la imagen cuadrada. Por el momento lo podemos dejar así. Cuando empecemos a pulir la UI, a lo mejor el avatar incluso puede ser un poquitito más grande. No sé, ya veremos. Pero lo ha hecho todo bastante bien. Bueno, estos cards también hay que darle un poquito de cariño. Sí, sí. Los hilos que guardó Glendito, los que marcó como likes. Si me voy, por ejemplo, a mi otro browser donde tengo un usuario normal, va a ser más de lo mismo. Voy a cambiar de escena aquí. Correcto. Bueno, aquí estoy como anónimo. Me meto aquí en este que está más vacío. Ok, fijaros que este ya tiene dos... son dos recursos favoritos. Si me pincho en uno, evidentemente me voy al detalle, correcto. Y si yo, por ejemplo, me meto como... abro una sesión de este usuario y me voy a mi perfil, lo voy a ver, veo la parte pública con toda la información mía y con el mismo formato. Ha cumplido. Ha cumplido y lo ha hecho bastante rápido, entiendo. Por probar, vamos a ver cómo se ve esto en responsive. Funciona, bueno, funciona como los demás grids porque el padding va cambiando dependiendo del ancho de la pantalla, el gap igual. Bueno, bastante bien. Me voy a mi otro browser. Correcto. Y nada. Ahora sí, le voy a decir que cambie. A ver qué me dice aquí. Estoy aquí en OpenCode, correcto. Y le digo en el mismo hilo, le voy a decir... cambia el nombre del archivo .jsx y coma, procura que todo funcione correctamente. Un comentario que salió en la UX Talk de ayer, he quitado el halo de luz a la cámara para que podáis leer mejor las pantallas con texto. Muy buenas, Edith. ¿Qué tal? Aquí Tomás me ponía como una etiqueta. No me ponía, no me etiquetaba. Tenés el budget de... con la corona del número 1, que más comenta. Y los feed era por el componente viejo en que estábamos, correcto, reutilizando. Me lo preguntas. Sí, eso mismo, Tomás. Le quiero dar la bienvenida también a Dauri, que lo saludé hace un momento, pero creo que es la primera vez que está en un directo. Bueno, y ahora creo que podría recuperar, mientras que OpenCode trabaja, podría recuperar el archivo. Bueno, me vine al navegador y como OpenCode está trabajando, ahora no puedo ver la web. ¿Qué quería decir? Que cuando vuelva en la web a funcionar, lo comentaré mostrando en la pantalla. Pero decía que creo que fue Tomás el que dejó una captura de pantalla en nuestro Discord, que lo tenéis ahí. Y es una fila de la tabla del foro mucho más limpia y más ordenada. Creo recordar que la tengo en Figma. Y yo Figma lo tengo abierto. Vamos a ver, voy a ponerla del chat también.
Creo que estaba en UXFOMA website. A ver si estaba por aquí. Si pegamos la captura que nos dejó Tomás o no. No. Hay que darle un poquito de orden a estos archivos. Pero no está, no está. No está la captura. La debo haber quitado. Así que lo que haré será, si Tomás es apañado como lo es, me lo va a dejar, me va a pasar vía Discord el link al hilo donde está y yo lo voy a recuperar. OpenCode me dice que ha terminado, la web ha funcionado otra vez, con lo cual entiendo que hilos ya está cambiado, ya no se llama hilos y por ende funciona todo el foro. Vamos a ir a un post donde hay realmente un hilo. Por ejemplo, aquí hay 7 respuestas. Esto estaría funcionando. Si me voy a OpenCode y busco el hilosfeed.jsx. Uy, a ver. ¿Qué me ha dicho? Hecho, el archivo quedó renombrado y todo sigue funcionando. Hilosfeed.jsx ahora es forofeed. Entiendo que debo hacer un refresh en OpenCode. Nunca lo hice. A ver si yo me voy a cambiar de... Voy a quitarlo. Juanito, hay otro, un JS que se llama Hilos. Forofeed, este lo ha cambiado, pero hay otro que se llama Hilos. Le voy a decir una cosa. Le voy a decir también. Al menos hay otro fichero en el proyecto. Bueno, como diría Edith, más cortito. Otro fichero llamado hilos. Hilos. Busca si hay más y renómbralos todos, a todos. Y ahí le metemos más carga de trabajo ahí a Kimi a ver cómo responde. Estoy pensando, ¿no está funcionando más rápido que la última vez? Me da esa sensación, ¿eh? Hola Eli, muy buenas. Aquí Dauri dice una cosa que me gusta. Dice, sí, yo siempre lo veo, pero en 1.5x y grabado. Las cosas que más me llaman la atención. En vivo solo un par de veces. Ah, sin comentar. Ok, por eso no había sabido de ti. Tomás le está comentando a Eli que hice cambios en el cronograma de directos. Por eso no hubo el martes, es verdad. Durante un tiempo no vamos a tener directo el martes de manera constante, pero vamos a tener más vídeos grabados de entre 10 y 15 o 20 minutos. El único directo que vamos a tener sí o sí es el del viernes. Pero como siempre he dicho, si algún día vengo con ganas de abrir la cámara, la abriré o el martes o el miércoles o como siempre lo he hecho. Quien se quiere meter se mete, quien no, no se mete. Pero igualmente el vídeo o el directo va a quedar grabado. Bueno, OpenCode sigue trabajando, dice 10 archivos importan desde lib/hilos. Renombro la librería y la migración. Aquí está trabajando, ¿eh? Fijaros. Foro, es lo que decía. Varios archivos tienen referencias a algo de hilos. Y aquí pone 10. Son cambios muy pequeños, pero ahí está. Kimi trabajando. ¿La web estará rota? No, no está rota, pero sí está rota. Sí está rota. Poquito a poco regresa. A ver, voy a ir yendo un momento a... No lo vais a ver vosotros, pero me voy a ir a Discord a ver si el amigo Copilot, que todos sabemos quién es, me dejó comida. Claro que sí. Aquí me lo dejó, Tomás, qué grande. Ok.
Voy a hacer una copia de la imagen que me dejas, Tomás, evidentemente no tendrás problema. Me voy a ir a Figma y la voy a pegar aquí para que la veamos entre todos. Voy con chat para que lo veas. Bueno, esto lo quitaste de algún, lo sacaste de algún, o te lo inventaste, o lo sacaste de algún blog, ¿no? De algún foro. Tomás dice, antes usábamos Figma para diseñar, ahora para pegar capturas. ¿Cómo cambió todo? Totalmente, totalmente. En cuanto Cloud Code o Open Code tengan un lienzo para pegar cosas, pues ya está. Entonces teníamos aquí, esto entiendo que es como una especie de breadcrumb, el avatar del usuario que ha dejado el post y simplemente el título del post. No hay un extracto. Está la fecha, hay un icono y me pregunto yo, esto me gusta, está bastante limpio, pero ahora te leo. Pero no haría falta, bueno, yo al menos creo que mostraría la cantidad de respuestas que tiene el hilo o el post, vamos a decir. El icono no tiene sentido. Sí, porque si me voy a la web, que ya funciona, por cierto. Sí. Correcto. A ver, si nos ponemos a pensar, mirando tu captura, hace un momento teníamos el avatar aquí, no había nombre de usuario, vale. Estaba solamente el título, la fecha. ¿Qué hago? ¿Le pego la captura a OpenCode? Tu captura y le digo, aplica, haz estos cambios manteniendo las respuestas y los likes. Bueno, los likes tampoco me abren. Manteniendo las respuestas. Yo voy a ir cogiendo la imagen esta de Figma. Alguien decía por ahí, que fue Tomás, necesitamos un cloud. A ver, que me perdí. Hay mucho comentario y eso me pone contento. Y necesitamos un Cloud Canvas, dice Tomás. El diseño yo lo usaría para la home. Lo que dice Tomás me gusta bastante. Mantener la web, es decir, el apartado, con toda esta información, que tampoco es una locura, pero en la home, claro, tenemos aquí este experimento que hicimos, que no está, no está bien. Entonces cambiaríamos entre comillas, Masonry, por la lista esta que tuya, ¿no, Tomás? Quedaría un poco soviético, pero bueno, no pasa nada, vamos a probarlo. Aquí tengo otro comentario, veo que... hay etiquetas para mí, de probarlo, lo de la imagen. Dauri dice, maestro, gracias. Trátame de tú, Dauri. Considera probar Open Design. Hace maravillas. Open Design. He escuchado y no lo he visto algún YouTube y no lo he probado. Es como el Cloud Design, pero gratuito, ¿verdad? Sí, ya sé cuál es, pero no lo he probado. Podríamos probarlo un día. Vale, entonces, yo no me voy a ir a Figma otra vez. Copio la imagen, me la copio como PNG. Me vengo a la escena de OpenCode con un chat que está aquí. En el mismo hilo se lo voy a poner. Ya hemos visto que funciona todo. Se lo pego y le digo. A ver. Aquí está la imagen pegada. Entonces le digo. Por si lo tengo que activar el micrófono para hablarle y no escribir.
cambia el diseño de la tabla de últimas conversaciones en la home por una tabla con una tabla como la que tenemos en el apartado foro, pero mostrando la mostrando la información en el orden, pero mostrando la información como lo ves, como la ves en esta captura. Voy a leeros por si queréis que cambie algo, porque lo escribí de aquella manera. ¿Hay comentarios sobre Open Design? Vale, si no me decís nada, se lo lanzo. Dudo que lo haga. No le digo nada sobre el icono, a lo mejor se lo tenemos que pedir luego que lo quite. Yo se lo lanzo. He leído una cosa que me gusta. Edith le dice, Eli, vente a Discord. Eli, te lo pido yo, vente a Discord, por Dios. Por cierto, en Discord estamos aquí, en el código. Bueno, miro mi segunda pantalla y en el código QR entráis directamente a nuestra comunidad. También está el link fijado en el chat. Tomás dice, tiene buena pinta de prom. No sé cómo tomarme ese comentario, Tomás. No sé si tiene buena pinta, pero bueno. Lo escribí de aquella manera. ¿Usará el componente de tabla que está en el foro o rediseñará el componente card? No, yo creo que... yo le digo, cambia el diseño de la tabla de las últimas conversaciones en la home por una tabla como la que tenemos en el apartado foro. ¿Entiendes? Bueno, tampoco... A ver qué hace. No lo sé, ya veremos. La web todavía no ha cambiado. Ay, no, esto es Figma, perdón. El apartado, yo creo que... A ver, él tiene el avatar aquí. No tiene extracto. Tiene el título. No tiene el nombre de usuario. No le dije nada sobre los likes. Seguramente mostrará respuestas y likes. O no los muestra. No los va a mostrar. Solo va a mostrar la fecha. Si le dijimos que muestre la información que tiene en la captura de pantalla. Ya veremos. Sigue trabajando. Me voy a ir yo a la escena de OpenCode para ver cómo va. Reviso el bloque actual, el avatar y los helpers de fecha. Esto lo puedo quitar porque ya ahora mismo no me interesa. Incluso había una manera de ocultarlo todo. Bueno, lo dejo por aquí, así se ve un poquito más. No sé si alguien me respondió a mi comentario de hace un rato. ¿Parece que va más rápido hoy que en el último directo o no? Añado un helper de fecha corta. La fecha, este formato de fecha corta, creo que nosotros lo entendemos, pero no sé si es muy... Creo que me gusta más el formato que tenemos nosotros, ¿no? Pero es verdad que es más largo. 26 de julio de 2021. Sí, es un poquito más largo. Todavía no ha cambiado. Oh, aquí no. Bueno, no, para verlo me voy al archivo, al navegador de la sesión del administrador. A ver. A ver, no. Le voy a preguntar qué tabla. Evidentemente no es la tabla del foro. Evidentemente no lo. Bueno,
Eh, no, no lo es. Creo que tiene el estilo de texto para el título, lo agrandó, es un poco más grande que el del foro, sí, totalmente. No le puso la descripción. En la captura de Tomás, bueno, ha hecho lo que le pedimos. Puso la fecha con este formato. El icono lo ha mantenido. Se lo voy a pedir que lo quite, pero sinceramente, esto que está mucho más limpio y me gusta, la home, no sé si es el tipo de formato que quiero para el bloque de la home. Realmente, ¿eh? Yo en todo caso montaría una fila como esta en el apartado foro. Uy, perdón, estoy cambiando. No, estaba bien. No, perdón. Estaba en otro navegador. Aquí. Decía, yo esto para la home no lo veo. Sí me parece interesante tener este tipo de tabla en el apartado foro, que es un poquito más, es más, como más limpia y no tiene tan apartado, tan estilo foro de los años 90 o de los 2000. Pero lo que sí le añadiría es mínimo las respuestas. Pero claro, el de la home, ¿no echáis en falta el nombre del usuario? Aquí Tomás dice, pasa muy desapercibido, el de la home, ¿no? Sí, es como que digo, uy, se acabó. Aquí hay algo que está incompleto, desde mi punto de vista. Mm. Dauri dice foro de los 90, se ríe. ¿Qué edad tendrás, Dauri, tú? A ver, pero vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir que, primero, voy a venirme aquí para que veáis bien lo que voy a escribirle. 6. Vamos a poner primero, vamos a decirle para mostrar las conversaciones de la home, usas un nuevo componente. Si es la idea, no, quiero que, a ver, si no lo es, cambia, o mejor dicho, si no lo es, actualiza el componente de tabla del apartado foro con el mismo diseño que usas en la home. Más, quita el icono arrow up, el de la flechita hacia arriba, la columna, los likes y el extracto, o no, y la description. ¿Y también el nombre de usuario o no? Tomás dice una cosa interesante. Bueno, decía que falta el nombre de usuario, algún tag del tema.
Pero el tema, Tomás, ¿tenía tags? Yo no recuerdo si los foros... Yo, por ejemplo, si estoy aquí como Glendito y digo foro, nueva conversación. No tenía la posibilidad de meter tags aquí. Me está sugiriendo que añada un tags como de manera automática. Eso puede ser un cacao de información. No sé si no sé. Hola Alex, muy buenas. Eli me dice, etiquetándome, sí, aún lo tengo pendiente, ya lo haré. Pásate, pásate. A ver, Tomás me dice, es verdad, yo usaría tags para organizar, para diferenciarlos de ayuda, conversación. Aquí estás abriendo un melón muy bueno, Tomás. ¿Sería buena idea añadir en la pantalla de una nueva, cuando un usuario genera una nueva conversación, un tipo de post, como una categoría? Y lo abro todo un segundo melón dentro del melón que estás abriendo tú. Y sería buena idea que el admin, Glendito, tenga en su perfil, ahora sí, un apartado foro donde, por ejemplo, gestione las categorías de los posts que pueden usar los usuarios, como lo hace con las categorías de el blog o de los recursos. Ay, perdón. Sí, lo digo bien.